Nos habíamos quedado en los dispositivos de detección. Como les indicaba, el detector de humo va a estar, lo vamos a describir mejor cuando veamos alarma de incendio. ¿Estamos? Vamos a ver ahora el detector de aniego. Guerra Segundo, buenos días. El detector de aniego, como lo podemos estar viendo ahí, está mayormente utilizado para evitar la inundación de los servicios higiénicos. Pero ahora también se está utilizando en lo que es los pozos de agua de edificios, de vivienda y también en pozos de agua de, industrias, de empresas industriales. ¿Okay? Hoy se le está dando un poquito mejor esa utilización. Anderson Cadenilla, buenos días. William Daza, no, está bien, no hay problema. Yo sé, por eso hay que tener, por eso hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, cuando ingreso, estimado Cadenillas, sé que se ingresa con audio y cámara. Entonces ahí hay que estar, como dice criollamente, mosca. Apenas entras, apenas entra, ¿ok? Apenas entra, tienes que poner, entra, inmediatamente corta audio y corta la cámara y deja de salir al aire, ¿sí? Eso ya tenemos que estar acostumbraditos. Esto es una manera no de presionar, señores alumnos, sino de irnos acostumbrando a que a nosotros nos dijeron algo el primer día que fui a trabajar y tengo que recordarlo. Aquí no hay ningún problema. Aquí no hay ningún problema. Aquí no hay ningún problema porque yo puedo en cualquier momento eh, corregirlos. El problema es cuando están en el centro de control. Si tú te equivocas, ya estamos ahorita en la clase tercera. Bueno, ya en la primera y en la segunda clase dije tal o cual cosa. Y hoy es la segunda o tercera semana o cuarta semana que estoy en el centro de monitoreo y cometo el mismo error, tu jefe no te va a decir lo que te estoy diciendo. Hasta te puede meter un memo. Por eso son cositas que tenemos que ir ya acostumbrarnos. Aquí no es que a mí me dicen una cosa y voy a ver si lo hago o no. Lamentablemente en un centro de control hay que hacerlo. ¿Ok? Así que hay que estar mosca con esto hasta que nos podamos acostumbrar. Es simplemente para irnos a acostumbrarnos a que estamos en un centro de control o monitoreo. ¿Ok? Cabrera Molcho, buen día. Juana Eustaquia, buenos días. Jesús Velázquez, buenos días. Anderson, buenos días. Buenos días, estimado profesor. Estoy de servicio, me estaría perdiendo tiempo, pero no me deja utilizar. Yo estoy, no hay problema. No hay problema, Alberto. Tenemos lo que es el botón de pánico. A ver, denme un minutito, por favor.
Ya, señores, gracias. Lo que pasa es que estamos haciendo pruebas con el internet y a veces los hijos piensan que hay que hacer lo que ellos quieren. Disculpen ustedes, muchachos. Bien, vamos a ver lo que es el botón de pánico. El botón de pánico, antiguamente había un botón que era rojo grande, ¿no? Un rojo grande que se utilizaba justo para esto. También se confunde decirle, como vamos a ver seguidamente, al pulsador fijo o al pulsador inalámbrico, que vamos a ver más, también le dicen botón de pánico. No es botón de pánico, es alarma de asalto. ¿Qué pasa? Es que como no hay una normativa, como no hay una norma que te indique cuáles son las palabras que se debe utilizar en un centro de control, a veces desvirtuamos. Muchos también dicen, sí, estoy monitoreando un panel de intrusión, pero no es panel de intrusión, es panel de alarma de robo, porque este panel de robo va a tener alarma de asalto, autotest y todo lo que vamos a aprender. Entonces, aquí también aprendemos las palabras que se deben de utilizar en un centro de control. ¿Ok? Aquí también debemos de utilizar las palabras que se van a ver en un centro de control. ¿Ok? A ver, ¿con quién estamos? Armando Saucedo, buenos días, instructor. Guerra, buenos días, los saluda Guerra, segundo inocente, disculpa, me gustaría participar, pero no me permiten, no hay problema. Estás igual que Alberto Lecarnaque. No hay problema, no hay problema, muchachos. La idea es que estén ahí y bueno, estas son cositas que van a ocurrir en un centro de control antes de seguir con el botón de pánico. Cuando yo estoy en un centro de control voy a tener esto. Voy a tener a mi jefe en el anexo, a un técnico en el celular y de repente a un cliente en el teléfono de la línea directa. O a lo mejor estoy recibiendo una alarma. Entonces tenemos que comenzar a tener esos que yo digo nervios de acero. El operador tiene que ser muy calmado. El operador no puede, a decirlo así, no puede dar que está nervioso. Porque ese nerviosismo, esa mala contestación, esa actitud, el cliente, el técnico, tu jefe lo nota. Si como ahorita la Carnequé y Guerrero, me parece, están ahorita escuchando la clase, pero están en su chamba, así vamos a estar. La adrenalina cuando estás en un centro de control es 1000, pero poco a poco vas controlando la situación. Quizás al principio quieras inclusive hasta irte al centro de control. Suena la alarma, suena esto, te llama el otro, tienes al técnico, cómo llegaron las pruebas, cómo vamos a aprender. Pero el mundo de la seguridad electrónica de un centro de control, te lo digo sinceramente, no lo cambiaría por nadie. Extraño, aunque parezca mentira, extraño ser operador. Se lo digo con muchas veces quisiera ir y presentarme. Yo sé que en One los jefes que ha sido. Porque estar en un centro de control es poder ayudar a que no ocurra un robo. Y cuando tú evitas ese robo o robaron y después por tu accionar agarran a los delincuentes, te sientes bacán. Así que los que están ahorita así, que creen que están recontra jaladotes, no se preocupen. Las cosas así. Ya estarán en un centro de control y van a poder dominar todas estas situaciones. Bien, vamos a ver, como le digo, el botón. Miguel Martín, buenos días. Como le digo, ya no va a haber los botones. Hoy hay el botón de pánico en el teclado. Si es teclado LED, debemos de presionar o se debe presionar la letra P
y recibiremos alarma de pánico de tal panel, de tal abonado. Y si es el icono, y si es el icono de, si es el icono, y si es LCD, presionaremos el icono, si es LCD, presionaremos el icono de la estrella de 3 puntas ovalada, que es el icono que utiliza 911 para identificarse, o para tener una mejor idea de este icono, viene a ser la insignia que usa el sheriff, ¿no? Que es una estrella de 3 puntas ovalada, ¿sí? ¿Por qué conocer esto? Porque conociendo todo esto, tú muchas veces te vuelves sensei. Muchos ABP, con todo respeto, inclusive muchos, tanto al ABP como a los policías, no conocen de esta función. ¿Qué te han dicho? Como te digo, muchas veces tú te vuelves el sensei. Muchas veces tú te vuelves enseñar esto. Muchos ABP, lo veremos más adelante cuando veamos los tipos de alarma, vamos a poner muchas casuísticas, cómo se debe utilizar este botón de pánico, ¿sí? Seguimos. Vamos a entrar a lo que es el pulsador fijo, justo lo que antes estábamos hablando. Tenemos dos tipos de pulsador fijo. El pulsador convencional y el pulsador tipo testigo. Son fijos porque están ubicados, como podemos ver aquí en esta otra diapositiva, en un solo lugar, mayormente utilizado en las agencias bancarias, en las cajas rurales, en los malls, en los supermercados, en los cajeros o en las cajas de los restaurantes, pollerías, bingo, ¿no? Esto si alguien, muchas veces lo hemos visto inclusive en películas, si alguien quiere robar o roba, presionas y este envía una señal al centro de control, ¿sí? ¿Por qué llamado convencional y por qué llamado tipo testigo? Llamado convencional porque cualquiera que presiona este tipo de pulsador convencional se auto resetea. Palabra nueva para algunos, palabra para recordar para otros. Se auto resetea. ¿Qué quiere decir que se auto resetea? Todo dispositivo, vamos a aprender, y aquí están las primeras palabras, todo dispositivo que se activa para que se vuelva para que nuevamente se vuelva a utilizar o volver a su estado normal, hay que resetearlo. A eso le llamamos reseteo. ¿Ok? La palabra reseteo la vas a escuchar desde que estás un centro de control. Resetear es volver a su estado original o volver al estado que estaba antes de activarse el dispositivo para que se pueda volver a utilizar. Vamos a hacer una casuística. Dicen que no se ven las diapositivas. A ver, ¿no la ve? Me dice Juana Eustaquio Castañeda que no las ve. ¿No la ven ustedes? A ver, muchachos, ¿se ven o no las diapositivas? Por favor, ¿me apoyan? Si se ve, si se ve, si se ve. Gracias. A ver, mi estimada Juana Castañeda,
Esto también me da pie a que tengamos cuidado para decir las cosas. No aquí, vuelvo a repetirte, aquí yo te corrijo. Tú, por ejemplo, pones Juan Eustaquia Castañeda, instructor, no se ven las diapositivas. Muchas veces, y está entrando el auditor a ver las clases, ¿no? Las clases son auditadas. Ponte tú que ahorita, mi estimada Juana Eustaquia Castañeda, ha entrado el instructor. Te pongo una casuística, ¿eh? Ya después yo voy a poder explicar porque van a ver el video. Pero lo primero que va a leer, porque esto que tú pones lo leen todos, inclusive siente el instructor, y te pongo esta casuística para cuando estés en un centro de control. Para todos ese. Dice, y lo va a apuntar la alumna Juana Eustaquia Castañeda a las 9:23 ha puesto, instructor no se ve la diapositiva y el instructor está que habla como loco. Ni cuenta se da, ni pregunta si se ven o no, y me buscas así criollo un problemón. Porque el auditor no va a llamarme a mí, no lo va a llamar, va a llamar directamente al área administrativa. Señorita, ahorita el profesor, el docente izquierdo está dictando clases y las diapositivas no se ven. Me llamarán, veremos pero ya pasamos ese mal momento, pero no por el momento mal ahorita conmigo, mi estimada Juana, en un centro de control, para yo decir algo, tengo que tener base, ¿sí? Y esto es para todos. Yo, si quiero decir algo, tengo que tener la base. Tengo que tener el documento o en qué me baso para decir lo que digo. Por ejemplo, quiero cambiar lo que hemos visto, este PIR volumétrico por antimascota. ¿Por qué lo tienes que cambiar? Ah, no, porque el antimascota es más grande y más bonito. No es esa la razón del cambio. Lo vas a cambiar porque en el área donde está el PIR volumétrico hay animales. Entonces tenemos que estar seguros de lo que decimos. Y eso tenemos que aprenderlo desde ahorita. Desde ahorita. Entonces, lo que podrías haber dicho Castañeda, instructor, yo no veo la diapositiva. ¿Hay algún problema? No porque ahorita me moleste, sino tenemos que aprender en un centro de control cómo decir las cosas. Igual, ya no puedo yo en el WhatsApp decir cuál es el link, no me han pasado el link. No, pues. Porque bien claro dijo la coordinadora que el link es el mismo para todas las clases y el link es personal. Porque si yo doy mi link a otra persona, a otro alumno, ese alumno va a salir con mi nombre, no con su nombre. Entonces hay que tener bastante cuidado y tenemos que aprenderlo desde ahora. Por eso yo le dije el día del seminario de introducción al curso, tenemos que ponernos ya el chip de operador, no esperar llegar a la última clase del módulo 3 y recién pensar como operador. Vamos a perder. Tenemos que pensar como operador desde ahorita. Tenemos que pensar como operador desde ahorita. ¿Estamos? ¿Ok? Así que hay que tener bastante cuidado de lo que podamos poner. Pueden poner, reclamar, y eso es justo, pero hay que saberlo cómo. Porque aquí parece, mi estimada Juana, que el problema es tuyo, no mío. Sin embargo, ese es uno de los problemas que tenemos, de que no asumo mi responsabilidad y le mando la pelota a otro. En un centro de control eso es fatal, ¿sí? Bueno, Castro dice si se ve, Armando también, Fausto Izaguirre también, Anderson indica, inclusive están grandes los iconos, Wilfredo Arena sí se ve, Alberto Lacarneque también, Juni André también, Anderson Cadenías también, se ve perfectamente, dice Guerra, ¿ok? A ver, mi estimada Juana Eustaquia Castañeda, yo sí no te voy a permitir, y lo digo al aire, esa falta de respeto a mi persona.
A mí no me puede decir al grano, profe. Discúlpame. Aquí soy yo el profesor. Y yo no voy a permitir estas cosas que se digan. Discúlpame, pero yo no te doy esa confianza para que me trates así. Tú a mí no me puedes decir al grano, profe. ¿Ok? Has cometido un error y reconoces ese error. Pero a mí no me vas a decir al grano, profe. Yo esto lo voy a reportar. Porque aquí tenemos que aprender a respetar a nuestros superiores. Y en este caso tu superior soy yo, como tu jefe. ¿Ok? Seguimos. Entonces, como les decía, el convencional es un pulsador fijo que se autorresetea. ¿Qué quiere decir autorreseteo? Autorreseteo quiere decir que se resetea solo. ¿Cómo? Por ejemplo, viene Anderson Cadenillas y lo presiona el pulsador, ¿ok? Viene Aldo Cadenillas, presiona el pulsador, envía la señal y se resetea. Viene Anderson Guzmán, presiona, envía la señal. Viene Armando Saucedo, presiona y envía la señal. Viene Braulio Chumbe, presiona y envía la señal. A eso le llamamos autorreseteo que hace el convencional. Cualquiera que presione vuelve a su estado normal y envía la señal. Pero esto en los bancos, en las cajas rurales, había problemas. Había problemas. ¿Por qué? Porque antiguamente las ventanillas no es como ahora, eran un poquito más espaciadas y la división entre ventanillas eran con unos muros redondos. Y a la altura de la rodilla es donde ponían este convencional, mayormente el de color plomo, mayormente. Cualquier movimiento que hacía el de ventanilla con la rodilla chocaba ese pulsador fijo y enviaba la señal. Se enviaba en ese entonces, en Asban todavía teníamos las águilas negras, que eran exclusivas de bancos. Lamentablemente, los gobiernos han ido desvirtuando esta situación y indicaban que por qué el águila negra, la unidad de águila negra era solamente de bancos. Siempre hay una historia para conocer. Y no se daban cuenta este gobierno que dio esa ley, ese decreto, de que al área de águila negra, el que pagaba y compraba patrulleros, el que mantenía los patrulleros, el Asban de águila negra. Si fallaba o había un problema, Asban pagaba porque tenía un pozo para eso, o sea, un fondo para eso. Sino que a veces entra la política antes que la seguridad. Entonces, llegaba el águila negra, por decir, Banco Izquierdo, Agencia Surquillo, y tú le decías como operador al águila negra, porque había una conexión directa con el águila negra de Asban. Hemos recibido de ventanilla número 5, pulsador fijo del Banco Izquierdo, Agencia Surquillo. Entonces, iba el águila, llegaba, veía todo tranquilo, iba donde el administrador iba a la ventanilla 5, le decía al operador Ruiz, y Ruiz decía, no sé qué pasó. Y había cualquier cantidad de falsas alarmas. Ahora, yo también les cuento este procedimiento porque así actualmente también se trabaja en bancos. Por ahí muchos alumnos dirán, pero instructor, profesor, yo no pienso trabajar ni loco postular a un centro de control de bancos. Errado estás. ¿Por qué? Porque hoy en día también este gobierno que anuló que Águila Negra sea exclusiva de bancos, también indicó que como backup, como un respaldo a los bancos en cuanto a seguridad de alarma y CCTV, podría monitorear empresas privadas que realizan este tipo de monitoreo terciarizado. Y nos referimos a Prosegur, G4, Liderman, Seinte Group, Vigarza, Vigiandina, Seguro y todo lo que hay en el mercado hoy monitorean bancos y cajas rurales.
Así que no es necesario que tú postules a un banco de centro de control para monitorear bancos. Si estás en una de estas agencias rurales, una de estas agencias, una de estas empresas que hacen el monitoreo de alarmas CCTV terciarizado, de repente mañana te dicen, ¿saben qué? Operador izquierdo, a partir del 1 de agosto vamos a monitorear Banco Financiero. O vamos a monitorear Caja Arequipa, Caja Trujillo, Caja Sullana, de repente Scotiabank, porque puede tener el banco, va a estar con Avan, está como, porque tiene que tener un backup. Todo banco tiene que tener un backup como centro de control, o sea, un respaldo de alguna empresa si tu centro de control falla. Así que aquí les enseñamos para ir a trabajar a cualquier centro de control. ¿Okay? Y el protocolo que te he indicado con el pulsador, así se sigue actualmente. Volviendo al convencional, lamentablemente había cualquier cantidad de falsas alarmas. Se hizo un estudio de 6 meses y se veía por estas falsas alarmas del pulsador fijo convencional, se veía que se pedía o se hizo el análisis a través de cuadro estadístico dado por el operador, en este caso por nosotros, de pérdida de horas hombre, pérdida de gasolina, llanta, motor, aceite y todo lo que involucraba desplazar un Águila Negra, un auto de Águila Negra. Entonces, ¿qué se hizo? Los jefes de seguridad de ese entonces solicitaron cómo solucionar este problema. La empresa WAR, que era una empresa de ese entonces, algo nos había hablado del pulsador tipo testigo. Por eso es interesante, señores alumnos, que nosotros nos sigamos capacitando. No está mal las clases, y aplaudo el esfuerzo que muchos de ustedes hacen, no está mal, pero no podemos quedarnos aquí, porque la tecnología va a ir caminando como vamos a ir poco a poco viendo en los módulos que vamos a ver. Y si nosotros nos quedamos en la época de la carreta, no vamos a poder salir. Muchas veces nos cansa las capacitaciones. Yo he visto que hay alumnos que abren la boca, se quedan dormidos porque no le hacen caso a las capacitaciones. Inclusive, con todo respeto, habrá muchos alumnos que aquí están solamente por sacar el certificado, nada más. Y nos ha ocurrido. Y yo me doy cuenta en las intervenciones, me doy cuenta en el examen y me doy cuenta cuando presentan el trabajo. Lo presentan por presentarlo, o sea, no hay esa ganas de seguir la profesión de seguridad electrónica a nivel de un centro de control. Entonces, la empresa WAR nos había indicado algo sobre el pulsador tipo testigo. ¿Cómo funciona el pulsador tipo testigo? Primero salió el plomo. Hoy ya tenemos el otro que es de color blanco. El plomo, el de color plomo, era el que el plomo, era el que se comenzó a ensayar primero en algunas agencias. ¿Cómo funciona? Si hay algún problema, se presiona lo naranja, ¿no? Este rectángulo naranja, ¿no? Lo presiona y esto queda hundido, no regresa. O sea, no se autorresetea. No es como el convencional que yo presiono y por dentro tiene un resorte y lo vuelve a su estado normal. No. Este sí. Este simplemente lo presionas y queda presionado. Para resetearlo, hay que utilizar esta llave en esta ranura, dar vuelta y volver a su estado normal el rectángulo naranja. Entonces, esto se comenzó a utilizar en los bancos, hoy se utiliza ya en los malls, supermercados, en cajas rurales, en lo que es restaurantes, o donde hay una caja que se cobra, inclusive tienen los de caja de cambios, también tienen este tipo de pulsador. Entonces se comenzó a colocar, vamos al mismo casuística, se recibió alarma de pulsador, pero ya cambia el nombre. Ya no es pulsador fijo convencional, sino pulsador fijo tipo testigo, que es lo que te tiene que decir el técnico para hacer un buen cargue.
¿Qué es el CARD? Es el informe que tenemos de todo lo instalado, que lo aprenderemos más adelante. Entonces, recibías en tu centro de control, banco izquierdo, alarma del pulsador fijo tipo testigo de ventanilla 5. Igual iba el águila negra, encontraba todo sin novedad, iban del administrador, iban a la ventanilla 5, estaba igual Ruiz, lo acabas de presionar, no pasa nada, pero acá había algo diferente que la anterior. Esta ranura naranjita o la cabecita negrita estaban hundidos. Ha sido presionado. No, pero no sé, ha sido presionado. Tú estás aquí. Desde ese día, estamos hablando del año 90 y tantos, hasta hoy, según lo que me informan, hasta hoy, en Bancoa, por falsa alarma de pulsador fijo tipo testigo, hay una multa de $100. Por lo menos se puso en ese entonces. Bajaron considerablemente las falsas alarmas. Todavía me dicen que algunos bancos todavía mantienen esta multa. Es así como se utiliza el pulsador tipo testigo. Tipo testigo, ¿por qué? Porque queda hundido si lo presionas. Ahora, la llave para resetear el pulsador fijo tipo testigo color plomo y el dispositivo para resetear el de color blanco no lo tiene el administrador, no lo tiene el de ventanilla, que es donde mayormente se utiliza. Lo tiene el administrador, para que no lo pueda autorresetear inmediatamente, ¿no? Ahora, si presiona y es verdadero, déjenlo ahí presionado y no importa, no hay problema. Y de esta manera es como se instala, escondido. A ver, hay algunas preguntas aquí, a ver. Ok, gracias Alberto. Guerra dice, ¿podemos postular a cualquier banco con lo que van a aprender? Sí, mi estimado Guerra. Como les decía, desde la primera clase, nosotros no nos encerramos en enseñar para una determinada área. Acá tú puedes postular a bancos, puedes postular a mina, puedes postular a empresa industrial privada, empresa industrial estatal, empresa privada, empresa que hace terciarización por terceras personas o directamente a una empresa para hacer monitoreo. Porque lo que aquí se enseña es en cualquier sitio ir a trabajar. Claro, en algunos casos está esto de pedirte experiencia y acá me detengo un poquito, no me estoy saliendo de la clase, simplemente le doy la casuística. Yo he sido jefe y sigo siendo jefe de seguridad electrónica. En un momento fui jefe de seguridad, digamos, en forma interina en el banco, cuando a veces salía el señor Casuso o salía de seguridad física y yo me hacía cargo, igual en Seguinte. Una vez en una oportunidad vino un alumno que conocía muy bien lo que era un centro de control. Inclusive era ABP y había sido descansero en muchos centros de controles y conocía. Pero como todo, mi gerente me dijo, no, tiene que tener experiencia, no vas a poner a cualquiera, aunque el señor Romero sí me daba esa potestad, ¿no? Entonces cuando lo entrevisté, y aquí viene a ustedes lo que son ABP, inclusive lo que no son ABP también. Cuando yo lo entrevisté, el amigo, el señor muy bueno, ya había pasado su examen psicotécnico y todo, y venía a la entrevista personal, y le digo, ¿qué experiencia tienes en seguridad? Porque lo que aquí preguntamos es muy mal cuando dice experiencia en centro de control. Yo le pongo experiencia en seguridad. Porque si yo tengo la teoría, que es la que estamos aprendiendo, me faltaría, entre comillas, la práctica de seguridad, no de centro de control. Por eso yo mucho discriminaba, o mejor dicho, no discriminaba, mucho discutía, Marisa la palabra discriminaba, mucho discutía con los jefes de operaciones o los gerentes me obligaban a poner centro de control. Entonces yo le dije a este señor que era ABP, ¿cómo dices que no tienes experiencia? Pues me dijo, no tengo. ¿No tienes experiencia en seguridad? ¿No eres ABP? ¿No has estado cerca de 3, 4 años como ABP
lamentablemente vigilante que a veces le dice. Sí, 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 entonces tienes experiencia, pues. Sabes qué cosa es seguridad, sabes lo que es disciplina, sabes lo que hay que resolver en el momento o no. Lo único que no tienes, lamentablemente, y no porque tú no quieras, sino porque te quitan, es el criterio. Porque a veces a la ABP le dicen, cualquier cosa me avisas. Y ese es quitarle el criterio. Igual a los que son civiles. Cuando yo los entrevistaba, les decía, ¿tú no tienes experiencia en seguridad? ¿Conoces? Veo que conoces, has estudiado, pues no tienes experiencia en seguridad. No, nunca esté en un centro de control. No, yo me refiero a seguridad, le digo. Tú cuando sales de tu casa, no sabes por qué calles no caminar. No sabes que si a determinada hora no hay que tomar estos carros rápidos. A tus hijos, a tu esposa, no le dices vayan por la vereda, si no hay mucha luz, vayan por el centro de la pista, no vengan tarde, cualquier cosa nos comunicamos a este WhatsApp, si hay un temblor o algo. Eso es tener seguridad. O sea, sí tenemos la experiencia. Porque acá confunden experiencia de que estás en un centro de control. No, pues. Entonces, cuando a ti te hagan la pregunta, sí, no he estado en un centro, no he estado, pero sí tiene experiencia en seguridad en esto. Ese entrevistador te va a tomar en cuenta. Por eso es que aquí a veces me demoro un poco, que también ha habido lamentablemente algunas quejas sobre eso. No, el profesor Izquierdo se demora mucho en una diapositiva, cuenta su vida, cuenta esto otro y no avanza. Pero se dan los casos, pues. Y si yo quiero ser un buen operador, tengo que tener todo. No puedo tener una partecita. A mí nada me cuesta comenzar a dar la clase, pam, pim, pim, pum, y se acabó. No contar la experiencia, nada. Y cuando ustedes tengan un centro de control y tengan algo, piña, pues vean cómo resuelve. No es mi estilo. No es mi estilo. ¿Ok? Así que tenemos cómo funciona hoy en día. La gran mayoría utiliza el pulsador tipo testigo, tal como vemos en la diapositiva del lado izquierdo. Eric Cóndor nos dice buenos días con todos. También nos dice Tony CP. Me gustaría, Tony CP, no sé si ya te lo dije en la clase anterior, pon tu nombre y apellido completo, renómbrate por favor, porque en el listado sales Tony CP y la verdad que no sabría quién es CP. Depende, son iniciales de tu apellido, pero ponlo, renómbrate y pon Tony con tu apellido para que aparezcas en el listado de asistencia. Braulio Chumbe dice, esas alarmas son silenciosas. Así es, son silenciosas. Ya vamos a explicar por qué son silenciosas, Braulio. Me pasó una vez cuando lo presioné por casualidad, así es. Armando Saucedo, así es, yo trabajé en un centro de tal y sí tienen esa multa por falsa alarma. Bien, entonces todavía continúa. Gracias, Armando Saucedo. Derwin Gamarra, si no tengo experiencia en seguridad, ¿puedo postular CCTV? Sí, ya lo acabo de indicar, ¿no? Y es más, pueden pedirle a CATSI, claro, todo correctamente a la coordinadora, que están estudiando. Porque muchas veces te presentan, hay sitios que dicen experiencia y o estudios, ¿no? Hay muchos centros de controles que hoy la experiencia sí la toman en cuenta, pero también los estudios, porque hay ABPs que tienen años, pero no estudian. Y hoy en día, como estamos viendo, el operador de un centro de control no simplemente va a sentarse a ver qué llega, administra, como vamos a ver más adelante lo que es el CARDES y todo eso. Entonces, también te pide estudio. Entonces, mi estimado Derwin Gamarra, puedes postular. Si te piden experiencia, si eres ABP, describe lo que haces. Lo que pasa es que en la currículum no describimos lo que hacemos. Y eso me lo enseñaron cuando yo postulé para ser administrador y miren, tantos años. Yo ponía ciencias administrativas, pero no ponía qué había estudiado. Yo había estudiado marketing, producción, administración documentaria, estadística, finanzas, y no lo ponía en la currícula. Y yo decía, ¿por qué no me llama?
Y en una de las entrevistas me dijo, señor, ¿y usted qué sabe hacer esto? ¿Y por qué no lo ponen en la currícula? Es que me piden no documentada, es que una cosa es la currícula no documentada. La currícula no documentada es cuando te piden los certificados, los estudios, el antecedentes penales, pero cuando te piden tu currículo, pone así sean 2 hojas, ponlo. Igual ustedes, también pónganlo. No simplemente en tu currículo vitae pongas estudié en CAXI, supervisión y manejo efectivo y centro de control. No. ¿Qué es lo que has estudiado? Estudié esto, por esto. Porque nosotros los jefes no vamos a ver, no vamos a llamar a CAXI ni leemos, te digo sinceramente, lo que CAXI da, lo que ha seguido. No, ponlo tú en tu currículo. Porque eso te va a enriquecer que yo como jefe o la persona que va a seleccionar sepa realmente qué es lo que has hecho, ¿ok? Giovanna Luperdi. Está bien, Luperdi, no hay problema. Creo que, ¿no? Cada uno eh, entra con el ánimo de aprender, Luperdi. Eso sí es verdad. Ok. Las experiencias vividas son cosas que jamás uno se olvida y son experiencias, dice Anderson Enrique. Vamos a ver el pulsador inalámbrico. Hoy utilizado por la gran mayoría de ABPs en bancos, cajas rurales. Hoy he visto en mall, supermercados, por la inseguridad ciudadana. He visto también ABP que utilizan este pulsador inalámbrico en lo que es empresas privadas, farmacias, bodegas inclusive, ¿no? ¿Cómo funciona? Este pulsador inalámbrico va a tener un receptor, como el que estamos viendo con esa antenita, ese, digamos, dispositivo rectangular con una antenita, ¿ok? Es donde tenemos el receptor. Se presiona, sea el pulsador, mayormente son los modelos que se utilizan. También hay el inalámbrico, pero el inalámbrico lo vemos mayormente para otras actividades, no para bancos. Los bancos, la gran mayoría no utiliza panel de alarma inalámbrico, es alámbrico, ¿ok? Ese inalámbrico, ese pulsador inalámbrico lo veremos para otras situaciones y también cuando veremos paneles inalámbricos. Pero en este caso, este es el tipo de pulsador que se utiliza. Se presiona lo negrito o lo plomito y debe de encenderse el LED rojo, ¿ok? Deben de encenderse el LED rojo, igual acá. Al encenderse el LED rojo, va a mandar una comunicación por radiofrecuencia al receptor. El receptor es el que está instalado al panel. Al presionar, automáticamente envía la señal al panel y este a tu centro de control y recibimos alarma de pulsador inalámbrico de tal ABP, de tal inmueble. ¿Ok? La distancia que puede haber entre el pulsador inalámbrico y el receptor es de 80 metros. Pero acá hay algo interesante que deben de conocer. Sea cualquier modalidad de donde esté la ABP haciendo la vigilancia física con pulsador inalámbrico. El pulsador inalámbrico por dentro tiene una pila muy parecida al reloj, un poquito más grande. Como este pulsador no se utiliza casi siempre, porque gracias a Dios ha bajado inclusive el robo de bancos y otras instituciones en cuanto a utilizar el pulsador, porque los robos de celulares, eso sigue aumentando. Como no se utiliza casi siempre, la pila se tiende a sulfatar. Entonces, yo recomiendo que
hay que hacer una prueba de cómo funciona el pulsador inalámbrico cada 2 meses. No esperar, no esperar, no esperar los 6 meses, ¿ok? No esperar los 6 meses, no esperar los 6 meses, que es el mantenimiento preventivo para cambiar la pila o para probar el pulsador. Cada 2 meses, sin monitorear bancos, cajas rurales, malls, supermercados, farmacia, inclusive minería, porque ahora los ABP de minas que están en la puerta principal de administración también utilizan este tipo de pulsador. Tú coordinar con el administrador de cada uno de estos inmuebles e indicarles que vas a hacer una prueba técnica. ¿Por qué? Porque muchas veces ha ocurrido que han presionado el pulsador inalámbrico y no se ha prendido el LED. Como muchos no conocen de esto, hablo de ABP, inmediatamente le echan la culpa al operador. Yo presioné hace 10 minutos, 5 minutos, y no han enviado a nadie, nos han podido asaltar, se quejan con el administrador y a ti te hacen pan con pescado. Entonces, si yo hago esta prueba cada 2 meses y en un momento que presiona el ABP y esto no enciende, inmediatamente hay que enviar al técnico para que cambie la pila. O la batería, ¿no? Ellos también le llaman batería. No corramos ese error. Ahora, si tu jefe dice, no lo hagas, pones en tu parte de diario. O llamas al administrador del banco, caja rural, mall, supermercado, restaurante, etc., etc., y te dice, no, en este momento estoy apurado, no moleste porque vas a encontrar lamentablemente este tipo de respuestas. Lo pones en el parte. Hoy, 14 de julio, se llamó al administrador de tal inmueble indicando que deseamos hacer prueba de pulsador inalámbrico. Dijo que no. Si ocurre algo, ya tienes papelito más. Ok. Ahora, por eso la capacitación, ojalá que en algún momento lo hagan. Nosotros lo hicimos en un momento en Asban. Miren, nosotros tuvimos que capacitar a vigilantes, en ese entonces eran policías que conocían, pero nos pidieron la capacitación, y a los jefes de seguridad, que el pulsador inalámbrico no se debe utilizar solamente en momento de asalto. Cuando estuvimos monitoreando Caja Arequipa con Seinter, yo guerreaba, disculpe la expresión, y eso en un momento tienes que hacerlo tú, guerreaba de que a los ABP se les enseñara el manejo del pulsador. Acá hay 2 cosas que veo de error, que lo utilizan en la mano. No debe ser en la mano. El chaleco que utiliza con el antibalas, Clera, creo que se llama eso que tiene de antibalas, tiene una, vamos a decir, ranura, una posición del pulsador en el chaleco. ¿Y por qué? Si yo voy a saltar y el ABP tiene en la mano el pulsador, lo primero que le dicen es, tira el pulsador. Tira el pulsador. Y el ABP lo tira antes de presionar. Pero si el pulsador está en el chaleco, que mayormente es al lado izquierdo para que con la mano derecha pueda presionarlo, el delincuente no se va a dar cuenta, señores. Él está en otra cosa, él quiere entrar a robar. Y estando en el chaleco, así lo tiren al suelo al vigilante para robarle el arma, el vigilante puede tocar el pulsador. Es más fácil tocar el pulsador que esté tirado en el suelo. Y también, cuando esté en la mano, podemos tener la falsa alarma, presionar de casualidad. ¿Ok? Y el pulsador no debe ser, como vuelvo a repetir,
solamente utilizado cuando ve un robo, sino cuando ve algo sospechoso. Cuando estuvimos como le digo, en Caja Arequipa, había el vigilante de Huaycán, y el vigilante se percató, porque eran dos, la Superintendencia del Banco y Seguro te dice que son o dos policías o dos ABP, o un policía o un ABP, siempre tener eso presente por si acaso. Indicaba que él vio 2, 3 veces un mismo auto dando vueltas por la agencia Huaycán de Caja Arequipa. Y en una de ellas se percató que tenían armas. ¿Qué hizo? Presionó el pulsador y cerró la agencia bancaria. Y se puso, y le dispararon de afuera, y él también disparó y hirió a un delincuente. Ahí nomás llegó el águila, en este caso el patrullero, y agarraron a los delincuentes. O sea, el pulsador inalámbrico, mal entendido, que debe ser solamente cuando ya te asaltaron y presionas. No. Y es ahí donde tú te vuelves el sensei. Es ahí donde tú lo puedes llamar en algún momento dado y decirle, mire, el pulsador inalámbrico tiene estas bondades. Yo lo he visto, que viene el vigilante o el ABP, bueno, le entrenan en tiro, le dan el pulsador y dice, andate al banco, a la caja rural, y no sabe cómo utilizar este pulsador. Sabe que hay que presionarlo, pero no sabe en qué momento. Y es ahí donde tú al hacer eso estás haciendo varias cosas. Primero, el desaprender. Segundo, líder. Segundo, te vuelves líder, porque estás enseñando a ese ABP a saber utilizar bien el dispositivo que tiene. Esa es otra de los, digamos, otra de las bondades, vamos a decir así, que le pedimos al operador. Si tú conoces algo, que no te quede para ti. Porque si ese ABP realiza lo que tú le dices, por supuesto que hay que tenerlo bien marcado, ¿no? No es avisarle por avisar, decirle por decir, no, conocimiento. Y evita un robo, o evita un asalto, o evita lo que pueda ocurrir, ese ABP te va a mencionar a ti. Porque al ABP le va a preguntar su jefe, hazme un informe. El supervisor, y él va a hacer el informe. Y ahí te va a mencionar, el operador del centro de control tal me indicó que podía utilizar el pulsador de esta manera, por eso lo hice. Porque muchos supervisores dinosaurios, ¿quién te dijo que presionara? Así. Y el ABP, no, ¿quién te dijo? Ya tú sabes que todo es... No, perdón, a mí el operador tal me dijo esto, por eso lo he hecho y he evitado el robo. Entonces te menciona. Y eres ese líder que todo jefe espera de un operador, ¿ok? Bueno, ya sí lo habíamos visto. Jaisel García nos dice, disculpe instructor por entrar a esta hora, lo que pasa es que está laborando, no hay problema, ya está con nosotros. Claro, dice, por ejemplo, Enrique Cadenía dice, yo salvé la vida de una persona estando en un centro de control. Fue una experiencia muy bonita. Claro, no hay una recompensa económica, solamente hay la famosa palmadita en el hombro o una carta de saludo o de qué bien hiciste tu trabajo. Pero como tú dices, Enrique Cadenillas, queda una experiencia para ti y esa experiencia la puedes volcar más adelante en los operadores que puedan trabajar contigo cuando sea jefe, ¿sí? Creo que estás hablando de la licencia para armas, ¿no, mi estimado Guerra? Sí, eso es licencia para armas, ¿verdad? Yo te diría, Guerra, que mejor llame directamente a la SUCAME porque hay muchas cosas que han cambiado. Antiguamente era de una manera, te pedían tal, esta hora te piden otra cosa. Mejor, como todo es virtual, entra a la página de la SUCAME y ahí tú mismo eres pidiendo
Ahora, si eres ABP, si eres ABP, ¿no? Donde estás, tienes la obligación de sacarte la licencia de arma. Pero bueno, eso depende de cada empresa. No hay problema, Junior Cherokee, no hay problema. Bien, seguimos. Vamos a ver los dispositivos de notificación. Los dispositivos de notificación son la sirena y la línea telefónica. ¿Por qué se le llama dispositivo de notificación? Porque la sirena, en este caso, va a sonar cuando hay alarma de intrusión, o sea, de sensor magnético, de PIR, fotoeléctrico, discriminador de audio, sensor de vibración, aniego. ¿Ok? Cuando uno de estos dispositivos que está indicado se activa, la sirena inmediatamente suena en forma local. ¿Y por qué pongo como dispositivo de notificación la línea telefónica? Porque la línea telefónica va a ser utilizada para enviar la señal a tu centro de control. Después tenemos, en algunos casos, también como un dispositivo de notificación se está utilizando la circulina. Muy poco más en la sirena, pero en algunos clientes quieren también la circulina, aunque en nuestro querido llamado país, la circulina la utilizamos simplemente, ¿no? La circulina la utilizamos simplemente para avisar que la puerta de garaje se está abriendo o se está cerrando, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos algunas comunicaciones. Sí, eso sería mejor guerra que vayas a donde te digo que es el que te pueda dar mejor, digamos, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque la verdad que hay muchas cosas que han cambiado, y disculpe, no politizo, pero con este gobierno hay muchas cosas que han cambiado. Muchas cosas. Por ejemplo, yo quería sacar ciertas cosas y la empresa, la SUNAC, ahora me pide un montón de cosas que antes no pedía. Entonces, mejor llama y qué es lo que te dice. Creo que ahí te han dado el teléfono. Creo que ahí Elías Rivas ha dado el teléfono, si lo puedes ver, lo puedes leer y llama ahí, ¿sí? Los elementos de alimentación. Los elementos de alimentación vendrían a ser los que van a dar la energía al panel de alarma de robo. El panel de alarma de robo no se le puede conectar directamente 220. Vuela. ¿Ok? No se le puede conectar directamente 220. Vuela. Por eso necesita un transformador. Cuando hay problema con el transformador o que se vaya la luz o la energía en tu centro de control o en el distrito o en el área donde esté el centro de control, no puede quedar el panel de alarmas, ¿no? Igual el centro de control, ¿no? Ya más adelante veremos también utilizan baterías tu centralita. Pero donde está el panel de alarma de robo, si hay problemas con la luz o se quemó el transformador o hay problemas con el transformador, tenemos la batería. La batería va a dar la energía también al panel cuando hay problema de AC. Estas baterías duran aproximadamente entre 8 y 10 horas. ¿Ok? Entre 8 y 10 horas. ¿Estamos? Hemos visto ya la estructura de una alarma de robo. Vamos a ver y conocer los tipos de alarmas. ¿Ok? Tenemos la alarma de asalto, la alarma de intrusión, la alarma de fuego, la alarma ambush, la alarma de alerta médica, la alarma de supervisión, la alarma de aniego y la alarma de pánico.
Vamos a explicar cada una de ellas, pero aquí hay que apuntar. Esto está en la plataforma. Ahorita voy a enseñar lo que yo digo de mi cosecha, donde el alumno tiene que aprender a apuntar. ¿Por qué aprender a apuntar? Porque cuando tu jefe, el técnico, el cliente o alguien te llame al centro de control, tú tienes que apuntar lo que te dice. No es que dices ya, 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 ya y no apuntas. La mente es frágil y aquí tenemos que aprender a apuntar. Ojo, que no es que te digan una vez, ¿eh? Tienes casi todo el día que todo el mundo te llama y tienes que tener un apunte y ese apunte ponerlo en el parte diario virtual de lo que te dice. Sí, pues, así es Fausto Izaguirre, ¿no? Cuando uno por primera vez hace tal o cual cosas, siempre hay este problema de activar el panel sin querer queriendo, como se dice, ¿no? Pero, por eso le digo, por ejemplo, lo que hoy manejan un panel de alarmas a través de lo que es vigilancia, tienen experiencia, pues, es de un centro de control. No estarán sentados en un centro de control, pero saben cómo funciona la cámara, saben cómo funciona el panel de alarma, ¿no? Bien, vamos a poner, como digo, de mi cosecha, donde vamos a poder explicar un poquito, como dice el chavo, más mejor lo que estamos viendo. Allí, ahorita. Ahorita lo ponemos para que usted lo, como dice queridamente, lo chisme. Acá está. No, este no es. Este es. Tipos de alarma. Tenemos 8 tipos de alarma. Vamos a describir cuál es su característica y qué dispositivo me dan el tipo de alarma. Cada vez que yo reciba en mi centralita y en mi receptora y el software lo interprete, evento de pulsador fijo o evento o señal de pulsador inalámbrico, eso es alarma de asalto. O sea, ¿quién me da qué dispositivo me da alarma de asalto? El pulsador fijo y el pulsador inalámbrico. Tú puedes hacer, por ejemplo, recibe de Caxi Lima, bueno, en este caso Caxi Surco, porque nuestro CAR de Caxi Surco, vamos a ir hablando así. Recibo de Caxi Surco, pulsador fijo inalámbrico. Y tú tienes que hacer, si es verdadero o falsa, tu informe. Primero, llenar, configurar el parte diario virtual, donde apuntas todo lo que ocurre de la hora que entras, de la hora que relevas hasta la hora que te relevan. Y tú pones, ¿no? El día de hoy, 14 de julio, a las 10:15 de la mañana, se recepcionó alarma de, o sensor o alarma de pulsador fijo, pulsador inalámbrico. No está mal lo que dices, ojo, no está mal lo que dices. Pero si tú le pusieras, o en el informe, se recibió de Caxi Surco hoy, 14 de julio, a las 11:10 de la mañana, alarma de asalto, pulsador fijo, pulsador inalámbrico, la cosa camina diferente. ¿Por qué? Porque estás utilizando palabras que quizás no lo escuchó o si lo sabía tu jefe, tiempo que no lo ponía. Al ponerle alarma de asalto, estás diferenciando qué es lo que llegó. No está mal poner pulsador fijo inalámbrico, vuelvo a repetir, pero si le pones asalto, sería mucho mejor. ¿Ok? A ver, por favor, el que tiene las cámaras encendidas, apáguenla.
porque si lo hago desde aquí, lo saco del sistema y después hay quejas. Así que, por favor, por ahí alguien tiene la cámara encendida y el problema es que lo tiene encendido y me quite un poco de espacio para poder explicar. Así que no quiero decir al aire quién es, pero por favor, si pueden apagar sus cámaras, les agradeceré. A ver, alguien nos está escribiendo. Entonces, seguimos adelante. Tipo de alarma, entonces tenemos que la alarma de asalto es pulsador fijo y pulsador inalámbrico. Pero, ¿qué característica tiene? Y es lo que antes un alumno mencionó. La alarma de asalto es silenciosa. Y tenemos que vernos en el contexto que estamos en el país. En otros países, hablamos de Estados Unidos, de otros países, cuando presiona pulsador fijo inalámbrico, a veces suena sirena. Ahí los delincuentes se van. En cambio, acá no. Imagínate que entren a un banco, a un mall, a un supermercado, a un restaurante, a un casino, estas cajas de juego. Presiona ya sea el de caja o presiona el pulsador inalámbrico, el ABP, y suena sirena, hay una matanza total. Si te matan por un celular, te matan por un par de zapatillas que dicen Nike, pero la compraste en Gamarra porque hay sitios en Gamarra donde venden este tipo de zapatillas, pues te costó pues barato. Entonces, ¿qué podemos esperar si suena una sirena en pleno asalto? Por eso es que tiene que ser silenciosa. Pero todavía tenemos, yo le digo dinosaurio porque son el pensamiento anterior, pensamiento de atrás. Algunos clientes, y a mí me topé con un colegio con esto, cuando yo fui y puse este sistema, me dijo, no, es que quiero que cada vez que presione, porque pulsador inalámbrico lo iba a tener el de limpieza, porque ellos decían vigilante, pero el que hacía la limpieza y vivía ahí, o tenía una casa muy cerca al colegio. No, que cuando hay presión y suene, señora, si va a sonar, pues a ver, no, que suene, no puse. Después me llamó. Tenía razón, señor Izquierdo, llaman en su entender. Porque nosotros tenemos que vivir la idiosincrasia de nuestro país. Por eso, yo recomiendo escuchar en los centros de controles, no música, porque no te deja. Muchas veces he entrado y lo veo al ABP, al ABP también, y al operador con sus audífonos escuchando en su celular salsa, música rock y todo eso, esa música loca y todo. No está mal, pues, no estás en un centro de control. Y me dice, no, profe, o instructores, que a veces me aburro cuando a veces, entre comillas, no hay nada que hacer. Entonces, yo recomiendo, y eso no te lo puede decir tu jefe, que no escuches RPP, PBO o Exitosa. No porque hablan de política, que el hombre tiene que, el operador o la persona tiene que enterarse, sino que allí siempre, en cualquier momento, cuando te dicen directo, indirecto, estamos en PBO en directo, Exitosa, de los asaltos, de los tipos de asaltos que hay, qué es lo que hacen los delincuentes para sorprender a todo lo cual inmueble. Entonces nosotros debemos estar a la par de lo que el delincuente hace. ¿Para qué? Para estar 2, 3 pasos adelante de él. Porque muchas veces eres tú el operador del centro de control que indica qué se puede hacer o cómo cubrir tal o cual área con tal dispositivo. ¿Ok? Entonces, la característica de la alarma de asalto es silenciosa. Presione pulsador fijo.
presione el pulsador inalámbrico, no debe de sonar sirena. ¿Estamos? Ni la circulina, nada. Que el delincuente no se dé cuenta que están presionando. ¿Ok? ¿Por qué se le dice 24 horas? Se le dice que el tipo de alarma de asalto es 24 horas porque no necesitamos que esté activado el panel de alarmas con el código respectivo para que el pulsador fijo y el pulsador inalámbrico se active. ¿Ok? O sea, no hay que esperar que a nuestro centro de control envíe la palabra close, la palabra activación, la palabra cierre. Cuando tú recibes close, activación o cierre, quiere decir que están activando el panel para la protección del inmueble. No se necesita eso. Por eso se le dice 24 horas. Ya cuando veamos la configuración que hace el técnico para nosotros tener un conocimiento nada más, ¿por qué tiene que ponerle 24 horas? Porque si no le pone 24 horas, no lo configura 24 horas, si alguien llega a saltar, le vas a decir, flaco, un ratito, voy a activar el panel para poder presionar el pulsador. No necesitas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dispositivo me da la alarma de asalto? Pulsador fijo, pulsador inalámbrico. ¿Qué característica tiene? Silenciosa y 24 horas. Y ya hemos explicado cómo se debe utilizar. E igual, el pulsador fijo tampoco es necesario que se utilice cuando es asalto. Muchas veces distraen al ABP con peleas fuera del recinto, agencia bancaria, mall, supermercado. Y el de ventanilla o el del mall, el supermercado, el de la galería o el de la minería ve este tipo de problemas, presiona el pulsador. Y ¡boom! Va a llegar la policía o la unidad de verificación. Sino que nos han encerrado al ABP y a los que utiliza. No, presiona nada más cuando sea pulsador fijo. ¿eh? Cuando el pulsador fijo es una alarma, cuando es asalto. No, pues. Porque la idea es prevenir. No cuando ya esté el hecho. Si yo estoy en un segundo piso, miren lo que pasó en una agencia bancaria y votaron al administrador. Antiguamente, y aún ocurre ahora, en cualquier inmueble, cuando entran a robar, los encerraban y los encierran en los baños. Ya ha habido, que se ha visto por RPP y PBO y todos en los canales de televisión, que entraron a un instituto y metieron al administrador y al vigilante al baño. Entonces, en las agencias bancarias, hubo uno de la Avenida Brasil que entraron a robar. En ese entonces, la Avenida Brasil está como está ahora, con esas barreras. Antes no habían esas barreras, ¿no? La Avenida Brasil, esa barrera, ese corredor lo hizo el alcalde aprista, bueno, no me acuerdo, el de Lente, que después fue premier en el segundo gobierno de Ana. Y puso barreras. Entran a la agencia bancaria a robar y en los servicios higiénicos estaba el administrador. El administrador tenía un pulsador en el baño. Cuando entran a asaltar, él estaba en el baño, en los servicios higiénicos. Los servicios higiénicos antiguos, las puertas tenían unas rendijas. Ahora ya no las tienen. Tenían una pequeña rendija. Y él, como anécdota, lo cuenta que él, a través de la rendija, estaba viendo todo el robo. Y una de las chicas, pues yo tenía que ser mujer, de ventanilla, presionó el pulsador fijo. Porque al policía lo tumbaron. Pudiendo presionar, tampoco lo hizo. Entonces la señorita presionó el pulsador fijo, llegó a nuestro centro de control, inmediatamente soltamos al Águila Negra. El Águila Negra está en la avenida Brasil, por el óvalo San Felipe. El Águila Negra salió por Javier Prado, proviniendo de Javier Prado Este, como quien da la Brasil, y lo ve a los delincuentes que salen del banco y agarran la pista como que para irse a la avenida La Marina.
Él no podía el patrullero pasar, pero hicieron el cerco y agarraron a los delincuentes. ¿Quién presionó? Y la chica presionó antes del asalto porque cuando ella vio que entraron, entre los dos comenzaron a discutir. No, que tú no has traído la tarjeta, y distrajo a los policías y a los de ventanilla, y ella se acordaba de algo que en algún momento le habían dado capacitación y ella presionó. Ya después vino el asalto, el cajoneo, pues no dura ni 2 minutos y se fue. Gracias a esa chica, a esa señorita, se agarró a los delincuentes y al administrador lo votaron. ¿Por qué? Porque pudiendo él presionar el pulsador no lo hizo, y sabiendo. Entonces, el pulsador fijo inalámbrico se debe de presionar. Si ustedes en un momento tienen la oportunidad de poder dirigirse a vigilantes o dirigirse a administradores o conversar con ellos vía fono de cualquier incidente que pueda, háganle esto hincapié. Que el pulsador fijo, el inalámbrico, no es necesario que se utilice solamente cuando es asalto. Se puede utilizar antes de que ocurra o esté arreglando. Los delincuentes para arreglar son muy moscas. Ven cuál es la reacción. Si, por ejemplo, están discutiendo y no van a asaltar y ve que llega el patrullero o la unidad de verificación, no, alguien presionó. Estas agencias bancarias son moscas, vámonos a otra. ¿Ok? A ver, por acá dice Juan Eustaquio Castañeda, disculpa pública del caso, por eso fue un malentendido. No hay problema, Castañeda. Eso es lo bueno. No por mía, y sí, te entiendo y la disculpa el caso. Cuando uno comete un error, esa es una habilidad blanda. No sé si han escuchado eso del señor Tulio en su seminario. A nosotros los jefes, y bien Castañeda te sirve como experiencia, por supuesto, y a todos ustedes, cuando en un centro de control, yo cuando fui jefe de seguridad electrónica, cometí un error. Teníamos que ir a hacer una instalación y yo, si soy sincero, me olvidé de pasarle la voz a logística. Cuando llegamos, no estaba el ABP y yo inmediatamente llamé al señor Casuso. Me quiso ahorcar, me quiso matar, me quiso hacer lo que sea. Pero me dijo, lo que reconozco es que, o sea, lo que a ti te vale ahorita, que no te vote, me dijo, que has reconocido tu error. Sí, le dije. E inmediatamente yo lo llamé, el mismo sábado temprano, señor Casuso, discúlpeme, me olvidé de enviar, tenía tantas cosas que me olvidé de enviar el oficio, el documento a logística para que pidan al ABP, porque el ABP no lo solicitábamos nosotros, pero el área de logística del banco lo pedía. Sí, pero como ya retrasando, digo, ya hemos coordinado para mañana domingo. Yo me voy a amanecer y para el lunes está ahí, así fue. Pero reconocí. Y eso es bueno, mi estimada Castañeda, y para cualquiera de ustedes, eso le va a ser muy grande según centro de control, que es la habilidad blanda. No te preocupes, Castañeda, estamos para aprender, no te preocupes. Las alarmas silenciosas, como te digo, es simplemente pulsador fijo inalámbrico, guerra segundo, ¿sí? A ver, muy buena tu pregunta, pero aquí no tenemos cámara, pero voy a responderla, ¿no? Aquí estamos viendo que no hay cámaras, todo es a través de alarma, de pulsador o de paneles de alarma de rojo, ¿no? Pero a tu pregunta, ante la casuística que tú dices que trabajabas en una caja X, asaltó a un cliente y los ABP distraídos, una consulta, estaba manejando CCTV y ¿por qué no hubo respuesta? Porque hay veces que el operador del centro de control no es que no esté atento, sino que son tantas cámaras que a veces se pasa. Y les puede ocurrir, me ocurrió a mí, para eso usted es el ABP, pues. Aquí no le podemos echar la culpa a CCTV en parte, pero más el ABP. Porque el ABP tiene pulsador vicepresionado y al presionar ya con cámara puedes ver qué pasó. Aquí
el gran responsable es el ABP. El operador en parte, pero el operador pues está en varios sitios. Para eso tienes, pues, por eso hoy día la tecnología no es que reemplaza al ABP, la tecnología trabaja a la par con ABP. A mí me ocurrió bueno, en Gabán no teníamos, en Banco del País, algo parecido a lo que tú dices, mi estimado Miguel Rodríguez. Claro, después hay la suerte de poder revisar, dimos la cara a la policía y lo agarraron, ¿no? Después de tiempo. Pero acá el problema son de los ABP, porque ellos están en el local. No te digo que el de CCTV no tiene la culpa y con esto no les culpo, pero si hubiese tocado el pulsador y el de centro de control no responde, ahí sí cuello para el de CCTV, ¿sí? Seguimos, vamos al otro tipo, la alarma de intrusión. ¿Qué dispositivo me da la alarma de intrusión? A ver, no entiendo muy bien lo que me pone. Dice, cuando pasa el pulsador, te da la señal del cliente. Ah, sí. O sea, cuando presionas, ¿no? Cuando tú presionas el pulsador, sea el fijo, el inalámbrico, ya lo vamos a ver, lo vamos a aprender. En tu centro de control sale alarma de pulsador, de caja, de la pollería izquierdo, 10:30. ¿Por qué? Porque la instalación de este pulsador te la dicta, te la da el técnico y tú la configuras en el software. ¿Ok? O sea, acá hay todo una... No es que presione y llega por cosas del destino, no. Todo es una administración que vamos a aprender. Entonces, presiona y llega con dirección y todo para que tú envíes a la unidad de verificación o envíes a patrullero o envíes a Serenajo. Ya vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo, pero es así. Pulsa y llega la señal del inmueble, ¿ok? No hay problema, Miguel Rodríguez. Alarma de intrusión. ¿Qué dispositivos me da la alarma de intrusión? Sensor magnético, que ya lo hemos visto en cualquiera de sus tres modalidades o tipos, PIR o sensor de movimiento en cualquiera de los 6 que hemos visto, el sensor de vibración, el discriminador de audio y el fotoeléctrico. ¿Qué es lo que más utiliza? ¿No? Te describo lo más utilizado. ¿Cuál es la característica de la alarma de intrusión? Primeramente, cuando cualquiera de estos dispositivos que he mencionado se activa, capta a la tercera persona no deseada que entra a un inmueble, suena la sirena, es sonora. ¿Por qué? Porque estos dispositivos van a actuar cuando no hay nadie en el inmueble. ¿Ok? Entonces es sonora. O suena sirena y si tiene circulina, también suena la circulina con las luces que esta da. La otra característica es que para que cualquiera de estos dispositivos que he mencionado se active, debe de estar activado el sistema de alarmas a través del panel por el usuario. Características: sonora y debe activarse el sistema, o sea, el panel de alarma el alarma de robo por el usuario. Palabra nueva. Algunos los conocerán, otros lo escucharán por primera vez, otros lo recordarán. Vamos apuntando, ya van habiendo varias palabras nuevas, que por supuesto de cabeza vienen en el examen, pero segundo lugar, hay que aprenderlas, hay que recordarlas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que debe estar activada por el usuario? ¿Quién es el usuario? El usuario es la persona que activa y desactiva el panel de alarma de robo con un código usuario de 4 dígitos. ¿Qué quiere decir esto?
que el panel de alarma de robo se activa a través del componente o del elemento de control que es el teclado. Para que funcione o para que se active estos dispositivos mencionados, tiene que haber una persona llamada usuario que tiene el código de 4 dígitos numéricos para activar y desactivar el sistema. O sea, para que te llegue open si desactiva y close si activa. ¿Ok? ¿Quién indica las personas que van a activar y desactivar el panel de alarma para la protección de un inmueble contra terceras personas no deseadas en un inmueble? Mayormente el jefe de seguridad. Si no hay jefe de seguridad, mayormente lo hace el gerente general o el gerente de marketing o administración o a veces el de sistema. Vámonos a nuestra casística de Caxi Surco. Se va a instalar sensores PIN, sensor de vibración, discriminador de audio y fotoeléctricos en Caxi Surco. Va el técnico Ruiz, ha hecho toda la instalación y le pregunta a Daniel, que es el jefe de seguridad, ¿quiénes son las personas que van, quiénes son los usuarios? Porque así tienes que hacer tú el informe. ¿Quiénes son los usuarios que van a activar y desactivar el panel de alarma? Y te lo tienen que decir. Primero se lo dicen al técnico, después te lo dicen a ti. Para tú poder llenar el CARDEX y llenar o configurar el software, y cada vez que uno de estos usuarios activa o desactiva, tú tienes que saber quién fue. Lo vemos. Llega a la receptora y después al software que ya ha sido configurado gracias al CARDEX. El CARDEX es la ficha de información de todo lo instalado en el inmueble, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Miren que hay chamba. Miren, observen que no es simplemente que yo me siento, ya voy a ver qué pasó y le aviso a la policía, le aviso al otro. No, no es tanto así, muchachos. Ok, no es tanto así. Hay que administrar. Seguimos. El señor Daniel le dice al técnico Ruiz, las personas que van a activar y desactivar el panel de alarma de Caxi Surco es el señor Izquierdo, el señor Tulio Salazar, la señorita Giovanna Rojas. Aparte, tenemos el usuario técnico y el usuario código ambush, que se va a explicar poco a poco. El técnico va a tener un código usuario técnico y de instalación. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar el código técnico porque es que va a ingresar el código numérico de lo que van a activar y desactivar. O sea, el usuario 1 mayormente es el técnico y eso ya tiene su propio código que lo configura. Por ahí no hay problema. Los usuarios vamos a identificarlos por números. Importantísimo porque esto después, cuando estemos en un centro de control y recibamos las señales por protocolo, que lo mencionamos 4x2 o Conta ID, tengo que saber quién activó y quién desactivó. ¿Ok? Entonces, el usuario 2 te van a decir a ti, operador tal, el usuario 2 es el señor Izquierdo. Y así lo apuntas en tu cargo. El usuario 3 es el señor Tulio Salazar. El usuario 5 es la señorita Giovanna Rojas.
sea, Izquierdo, Tulio Salazar y Giovanna Rojas son los que van a activar y desactivar con un código que ahorita lo vamos a configurar. Y el usuario 4 es el código AMBUSH que se utiliza cuando te obligan a desactivar el sistema que llamamos también de coacción. Entonces, ¿qué hace el técnico? El técnico llama al señor Izquierdo y le dice, señor Izquierdo, lo pone frente al teclado y le dice, por favor, ingrese un código de 4 dígitos. El Izquierdo va y pone 2548. Pone 2548 y ya está ingresado el código. ¿Qué quiere decir? Que Izquierdo, cada vez que active Caxi Surco, cuando ya no haya nadie, 22 horas, todo el mundo se fue, él va al teclado, LEC o LCD, estamos trabajando con LCD, cerrada la puerta, no hay nadie, y pone 2548, activa el sistema y se va. Mañana, 15 de julio, llega a las 9 de la mañana Caxi Surco, abre la puerta, ingresa, se va al teclado, pone 2548 y llega Open. Está desactivado, no hay problema. O sea, Izquierdo con el 2548 puede activar y desactivar, pero ojo, este código es personal de él. Y ahorita voy a dar la casuística por qué. Lo llama Tulio, le dice, señor Tulio Salazar, por favor, ingrese un código de 4 dígitos. Mayormente ni tú ni el técnico saben el código. Mayormente, ¿ok? Y es mejor no conocerlo. Y le voy a decir por qué. Lo pone al señor Tulio frente a la pantalla, frente al teclado, y el señor Tulio pone 2678. 2678. Y con ese código, el señor Tulio, cada vez que ingrese o active, va a salir usuario 3, señor Tulio Salazar, activó o desactivó, open o close, apertura o cierre. Te va a llegar. Llaman a la señorita Rojas y le dice, señorita Rojas, por favor, ponga un código de 4 dígitos. Pero aquí, como no debe de saber nadie cuál es el código, señor Izquierdo no sabe cuál es el código Tulio Salazar no sabe cuál es el código Luis Izquierdo, y la señorita Giovanna tampoco sabe cuál es el código de Tulio Salazar y Luis Izquierdo porque no tiene por qué saber. Entonces, la señorita Rojas, como no sabe los códigos, coincide en poner 2548. No sabe, pues. Entonces, la señorita Rojas pone 2548 y el sistema lo rechaza. Ahí sale en la pantallita, sale código y en uso o rechazado y comienza a sonar el buzzer del panel. Entonces el técnico le dice, señorita Giovanna, disculpe, el código que usted ingresó ya existe. ¿Por qué le pongo esta casuística? El sistema del panel de alarma de robo no permite que 2 personas tengan el mismo código. Y eso hay que tenerlo bastante presente, porque hay muchos que hacen lo que le voy a pasar en la casuística, y lo que le voy a contar en la casuística. El panel de alarma de robo, cualquiera, DCC, DMP, Crow, Gemini, Honeywell, NACO, Paradox, no acepta que 2 personas o 2 usuarios tengan el mismo código. No lo acepta. Entonces, la señorita Giovanna tiene que configurar otro código y pone 3968 y pone 3968. ¿Sí? 3968. ¿Estamos?
Y con esto, happy. Cada uno tiene su propio código. El técnico les dice, señor Izquierdo, señor Salazar, señorita Rojas, si a usted le obligan a desactivar el sistema cuando usted esté ingresando, o sea, le obligan a desactivar el panel de alarma de robo, cuando usted esté entrando al inmueble Caxi Surco, no utilice su propio código. Entre los tres, coordinen un solo código en el caso que les obligan a desactivar. Y entre los tres se ponen de acuerdo que el código ambush o de coacción sea 1525. Que el código ambush o de coacción sea el 1525. ¿Sí? Sea el 1525. Ahora, ¿por qué les digo que nadie debe conocer su código? Y muchos de ustedes, como dice el chavo, sin querer queriendo lo están haciendo. Pongo una primera casuística. Caxi Surco, hoy día Daniel nos dice Izquierdo, hoy día 14 de julio te toca activar el sistema de alarma a las 22 horas. Porque Salazar se va, Giovanna también se va temprano y tú tienes que quedar. Pero yo hoy día tenía que salir temprano, a las 20 horas, no a las 22. Tenía una cita, pero hay un ABP, poniendo la casítica que hay un ABP, un personal de seguridad física en Caxi Lima, Caxi Surco, y lo llamo, flaco. Lo que ocurre, ven, mira, yo tengo que activar el sistema de alarma en el panel, en el teclado, pero no voy a poderlo hacer porque hoy día yo tengo que salir a las 20 horas. No se va a quedar Salazar ni Rojas. Vas a hacer lo siguiente, y a muchos de ustedes ABP le ocurre, inclusive de bancos. Mira, a las 10 de la noche, 22 horas, que todo el mundo esté fuera. Todo el mundo se va, que no haya nadie. Cerrar las puertas, ventanas, revisas todo. Te vas al teclado, ingresas 2548 y te vas. ¿No? Acá, bueno, hay que esperar que pase la luz roja y eso también se le explica de aquí, lo explicamos más adelante eso, pero acá la esencia. Entonces, el vigilante, el ABP de seguridad, el SS, el SP, el ABP, porque ahora le ponen varios nombres, vamos a hablar de seguridad física, emocionadísimo. El jefe, uno de los jefes de aquí, uno de los gerentes, puch, me ha dicho que yo active. Para él estaba acá, a pesar que no es su misión. Yo discutía mucho esto con los jefes de operaciones. ¿Por qué? Le daba 25:48, a las 22 horas hacía, indicaba y hacía lo que le había dicho el señor Izquierdo al ABP, se fueron todos, fue al teclado, 25:48, puso primera y arrancó, ¿no? Abrió la puerta y se fue. A tu centro de control no va a salir que activó el ABP. Ni remotamente el centro de control sabe que el ABP lo ha activado. ¿Por qué? Porque el 2548 es del señor Izquierdo, que es usuario 2. Así lo active quien lo active. Entonces, a las 22:05, en tu centro de control dice 22:05, clock del señor Luis Izquierdo de Caxi Surco. No dice ABP. Vamos a la otra casuística. No hay ABP. Igual, hoy 14 le toca al señor Izquierdo y él dice que tiene que salir y Daniel dice, no sé, tú te quedas hasta las 22 horas y verás qué haces. Entonces, Izquierdo llama a Patti, que es una de nuestras coordinadoras, que trabaja en la tarde, turno tarde, y le dice, Patti, ven. Sí, señor Izquierdo, docente, señor Izquierdo. Mira, yo tengo que activar el sistema de alarma. Pero yo no me voy a quedar hasta las 22 horas, 10 de la noche. Yo tengo que irme a las 28 de la noche.
vas a hacer lo siguiente, ven, y va al teclado. No es cosa de otro mundo tampoco, ¿eh? Va al teclado y le dice, mira, a las 10 de la noche, 22 horas, que todo el mundo esté fuera, todo el mundo fuera, fuera, no haya nadie sale. Revisa que las puertas, las ventanas, todo esté cerrado. Inclusive cerrada la puerta por donde vas a salir. Como tiene sensor, tiene que estar cerrada para que se pueda activar. ¿Te acuerdas que puse en la casuística del sensor que se puso en garaje? Una vez que esté cerrado todo, inclusive cerrada la puerta principal y tú dentro, pones 24, 25, 48 y te vas. Y lo hace Patti, 25, 48. También Patti emocionada, inclusive ocurre en los bancos, y igual, a ti como operador, a tu centro de control, llega, señor Izquierdo activó a las, o el usuario 2, señor Izquierdo activó a las 22:15. Close. No sale Patti. No sale Patti. ¿Qué ocurre cuando haces esto? Ahorita vamos a contar también de los ABP. Cuando el gerente le dice al ABP o viene el supervisor, tú, 4 ABP, el mismo código, error. Y voy a decirles por qué. Entonces, Patti o el ABP ocurre, señores. Estos son cosas casuísticas que han ocurrido. Tengo 30 años, casi 30 años, no soy tan tío, con casi 30 años metido en lo que es seguridad electrónica desde que comencé en Advan y lo que soy ahorita. Gracias a Dios, están siempre acompañándome. Patti, en una conversación, porque ha ocurrido en una agencia bancaria, Patti, en una conversación, le dice a su novia, a su esposo, a su amigo, oye, el otro día, emocionada, ¿no? Porque es como subir un escalafón para ella, de que sea, pues, que active y desactive Catsi. El otro día mi jefe me dio su número de clave para activar. Oye, qué fácil es poner el 2548 y pum, por ahí hay alguien que conoce a los marcas o está debiendo en Infocó como 5.000, 10.000 soles y pregunta, ¿qué hace eso? Ah, no, mira, eso hace esto. O el ABP sin querer también lo comenta a otra persona. Pasa el tiempo, 30 de julio, a las 2 de la mañana, tú recibes en tu centro de control. 2 de la mañana, Caxi Surco envía Open por parte del señor Izquierdo. Open quiere decir que están desactivando Caxi Surco. 2 de la mañana, algo inusual, ¡boom! Envía a la unidad de verificación, lo primero, por la hora. Segundo, llamas a Daniel. Señor Daniel, buenas noches. Sí, ¿qué pasó? Acabamos de recibir que ha habido una desactivación del sistema de alarmas de Caxi Surco por parte del señor Izquierdo. ¡Está loco! Izquierdo está loco, no tiene por qué entrar. No, a ver, déjame ver. Y lo llama, ya la unidad de verificación te encamina, inclusive a la policía también, porque tú sacas la conclusión que a Izquierdo lo han obligado a desactivar. Ya esa es la primera conclusión que sacan. O Izquierdo está robando. Lo primero, no hay otra cosa. 2 de la mañana es imposible, a no ser que tengas un documento que van a entrar a esa hora a trabajar, ¿no? Daniel llama a Izquierdo entre soñoliento le dice, aló, oye, acabas de desactivar Catsi, ¿para qué ha sido? ¿Yo? No, pues si yo estoy en mi casa, yo estoy durmiendo, me acaba de despertar, no sé. Acaban de indicarme del centro de control de que han recibido una desactivación por ti. Robaron, se llevaron, ojalá simplemente que sea una casuística, cosas de Caxi Surco. ¿A quién le van a echar? Hablando criollo, disculpe, el patito. A Izquierdo. No, ahora Izquierdo dirá, no, yo le di a la Bepetal, yo le di a Patti. Prueben, pues. Por eso es que debe de ser el código usuario personal. No lo debe conocer nadie. Con muchos ABP ocurre esto.
Viene el supervisor y le dice, a ver, el ABP izquierdo, Salazar, Ruiz y González. Para activar y desactivar el panel van a tener ustedes el código 2548, que muchas veces es del supervisor. Pero los supervisores a veces son moscas. Ellos tienen que activar y desactivar, pero tienen la pelota al ABP. En el centro de control nunca va a salir que el ABP izquierdo o Ruiz o Fuentes o Ramírez lo está activando. Simplemente va a salir activación si es que está con el nombre del supervisor o activación del usuario 2, nada más. Y ahí se crea un caos. ¿Por qué? Porque suponiendo que hoy día tenía que activar el sistema de alarmas Ruiz y no lo hizo. Pero Ruiz le dice, no, hoy le tocaba izquierdo, no, le tocaba Miranda, no, tenía que haber hecho Villafuentes. Y ninguno lo hizo. A los 4 le cortan el cuello. Por uno caen los 4. Entonces, cuando a ti, como sugerencia, si eres ABPA, como sugerencia, no como algo que se tiene que hacer, porque no, siempre hay que sugerir, ¿sí? Haces el informe, por supuesto. Supervisor, disculpe, ¿qué le parece? Y se puede hacer, porque los paneles de alarma cualquiera pueden tener hasta 96 usuarios. No es que tienen 1 o 2, no, hasta 96 usuarios pueden tener. No se usan todos, por supuesto. Supervisor, para una mejor administración de protección del inmueble, para activar o desactivar, que cada uno de nosotros tenga un código usuario. Ese supervisor se va a tirar contra las paredes. Porque primeramente jamás dijo código usuario, dijo usa este código. Ya tú le estás poniendo 2, 3 palabras nuevas. Para la mejor administración, para que el centro de control sepa qué ABP está activando o desactivando. Esa es la sugerencia que yo siempre les he hecho a los ABP. Ojo, que el ABP no tiene la obligación de activar o desactivar un inmueble. No está en el contrato. Y si está, que se especifique bien quién es y cuál es su función. Porque ha pasado muchas veces que el supervisor le ha dicho, no activó, robaron y lo quieren asesinar al ABP. Y no es responsabilidad del ABP. Es responsabilidad del cliente. Porque el ABP no le va a configurar un código propio, sino es código prestado. Y ocurre siempre. Sino que a veces el ABP, lamentablemente, sin tener el respaldo a veces del supervisor, quiere quedar bien con el cliente. Como el caso que yo he puesto, el ABP, no, sí, jefe, no se preocupe, yo lo hago, porque quiere quedar bien. Pero a veces ese plus te puede salir de tiro por la culata. ¿Qué es plus? Que apoyo, algo que no tenía que hacer y lo haces. Porque si no activas y robaron, no, es que yo le dije al ABP. Por eso tiene que estar bien especificado. Y esto no me voy en contra de nadie. Si hay aquí un jefe de seguridad de operaciones, es lo que yo pienso. Y es lo que yo siempre sugiero. ¿Ok? Entonces, cada usuario debe tener su propio código, pero personal. Que nadie lo sepa, ni tú como operador, ni el técnico. ¿Ok? Ya para ir terminando, porque son las 11, cuando un usuario desactive el sistema de alarmas, el panel de alarma a nuestro centro de control, llega la palabra open, apertura o desactivación. No hay problema, solamente llevas el chelis, el control. Cuando un usuario, por supuesto con su propio código, activa el sistema de panel de alarma de robo, a nuestro centro de control llega la palabra close, la palabra cierre o activación. Tampoco hay ningún problema, simplemente llegas el chelis. ¿Qué es el chelis? El control. Todos los abonados de panel de alarma de robo te deben llegar open en las mañanas
a partir de las 7, 8 de la mañana, y a partir de las 19 horas, close. Si no llega, llama. Si tú sabes que CAC, para eso hay que hacer un estudio, administrar. Tú sabes, ya has hecho el estudio, la administración de que Caxi Surco todos los días, de lunes a sábado, a partir de las 9 de la mañana, desactiva con Open, y hoy, 14 de julio, 9:15, 9:30, no llega, tienes que llamar al jefe de seguridad o a los contactos en caso de emergencia. ¿Sabes tú, el operador turno noche, mayormente, o turno tarde? Y para eso se hace un estudio de todo, una administración, de que Caxi Surco a partir de las 22 horas siempre manda close. Hoy, 14 de julio, son las 22:30 y no llegó, llamo al jefe de seguridad. Señor Daniel, son 22:30, ustedes siempre mandan a partir de las 22 el cierre. ¿Cómo? ¿No han cerrado? Déjame averiguar. Averigua, te llama, lo vuelves a llamar. No, ya sí, hoy día le tocaba al señor Tulio, pero dice que lo dejes ahí. Ya, déjalo así nomás. Lo que te digan, ponlo en el parte diario, virtual. Y un informe a tu jefe. Jefe, se llamó a las 22:30 al señor Daniel. Este indicó que le tocaba activar al señor Tulio Salazar y dijo que lo dejaran así nomás. Si roban, ya no es culpa tuya. ¿Se entiende? Pero cada vez que llegue Open y Close no hay que llamar. Es una desactivación y otra es una activación. Alarma de fuego y todos los tipos demás de alarmas que hemos mencionado, lo veremos, sus características, el próximo martes a esta misma hora y por este mismo canal.